Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de costo y presupuesto. Vamos a ver ahora lo que significa armado de presupuesto y planillas de análisis de precios. Vamos a hacer hoy día algunos pequeños ejemplos de cómo se calculan los rendimientos de los materiales, principalmente para lo que es obra, costos directos. El presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación económica a priori de un producto o de algún servicio. Valoración o estimación económica. A priori significa pre. O sea, vamos a suponer o presuponer cuál es el valor monetario que va a tener un producto o algún tipo de servicio. Esa es la definición de lo que sería un presupuesto. Entonces, cuando hablamos de servicios de construcción, puede ser únicamente el servicio, el acto de construir o construir una obra, un proyecto, o también el acto de desarrollar o construir algún tipo de remodelaciones o ampliaciones o modificaciones que vaya a tener ya un proyecto existente. Se basa en la previsión total de los costos involucrados en la construcción de la obra, incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto. Esto significa que tenemos que siempre incrementar nuestro margen de utilidad para poder, con ese margen de utilidad incrementado, poder obtener el precio de venta. Pero ¿cuánto dinero vamos a obtener o cuánto dinero vamos a cobrar? Ya sea en materiales, ya sea en mano de obra o ya sea en maquinaria y equipo. A esto también tenemos que sumarle la interrogante: ¿cuánta mano de obra indirecta vamos a tener o cuántos costos adicionales indirectos vamos a tener? La anterior clase vimos, o desde la primera clase venimos viendo, cuál es la estructura económica de un presupuesto de construcción o para una obra de construcción. Ya habíamos mencionado que a través de las planillas de análisis de precios unitarios lo clasificamos en costos directos, que serían materiales, mano de obra, cargas sociales, herramienta menor y equipo, y los costos indirectos, que se clasifican en gastos generales directos, que son los costos indirectos de campo, gastos generales indirectos, que son los costos indirectos de oficina central, en impuestos y costos financieros. Y esta vendría a ser, aquí me está faltando la utilidad, el margen de utilidad. Para conocer el presupuesto de obra de un proyecto, se deben seguir los siguientes pasos. También en la anterior clase, ahorita estamos haciendo un pequeño remember de lo que vimos en la anterior clase. Primero, necesitamos conocer el catálogo de obra. ¿De dónde sale el catálogo de obra? ¿Alguien me puede decir? De los planos, de la información que tengamos nosotros. Ya sea el arquitecto o el dueño de la obra o el inversionista, quien quiera que sea, debe tener plano y debe tener proyectos. El proyecto estructural, el proyecto de arquitectura, el proyecto estructural, el proyecto eléctrico, el hidrosanitario, debe tener proyecto de gas domiciliario, ¿no es cierto? Y cada uno de esos proyectos tiene su catálogo de obra. Nosotros lo que tenemos que hacer a esos proyectos, por ejemplo, el arquitectónico, todo lo que es obra fina, el estructural, todo lo que es obra gruesa, todo lo que es estructura, con los planos estructurales de zapatas, vigas, losas, columnas, escaleras. Y en el proyecto estructural, por ejemplo, cada uno de esos catálogos de obra viene con cuánto de hormigón y cuánto de fierro vamos a trabajar. ¿Se entiende? En el proyecto arquitectónico, muchas veces los arquitectos entregan solamente el plano, no entregan cómputos métricos, que deberían. En varios proyectos arquitectónicos que he visto, solo entregan los planos y los detalles de los planos, pero nunca entregan, o generalmente
no entregan cómputos métricos. Entonces ahí es cuando nosotros que estamos presupuestando tenemos que hacer esos cómputos métricos, ¿no es cierto? Ese catálogo de obra, perdón. Hacer las cuantificaciones y anotaciones de cada proyecto. Lo mismo, cada uno de los proyectos tiene que tener sus cómputos métricos y su catálogo de obra o su listado de ítems. Entonces, dentro de los cómputos métricos tiene que decir la unidad y la cantidad. Si estamos hablando de estructura, vuelvo a decir, cada ítem que tenga el listado de obra puede ser zapata o fundaciones, puede ser viga arriostre, puede ser columna, puede ser viga, losas, escaleras, eso pueden ser el listado de los ítems. Tiene que tener su volumen de hormigón y su cuantía de fierro o su fierro total. ¿Se acuerdan lo que es la cuantía de fierro? Correcto. Entonces les doy un ejemplo. Una casa de 2 pisos. El arquitecto hace los planos arquitectónicos de la casa de 2 pisos, planta baja, planta alta, los espacios, living, comedor, baño, baño de visita, cocina, sala de estar, comedor, etc. Y el segundo piso, 3 dormitorios, una sala de juego, 3 baños, etc. Esos son los ambientes. Siempre, siempre, el primer ítem de un presupuesto es el ítem limpieza y desbroce de terreno. El arquitecto no puede ir y medir el terreno, o si lo mide no se fija en eso porque él no va a hacer el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros como constructores sí tenemos que hacer eso. Entonces, siempre el primer ítem, limpieza y desbroce de terreno. Eso significa que si el terreno tiene algún árbol que hay que podarlo, entonces uno tiene que ir al terreno, mirar, ver qué tanto tiene que deshiervar o qué tanto tiene que limpiar o si tiene que sacar algún tipo de árboles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre este catálogo de obra lo va, lo va a encabezar limpieza y desbroce de terreno. El segundo ítem, que generalmente el 90% de los presupuestos lo tiene, puede ser cierre perimetral o puede ser obrador. Y dentro del obrador colocar el cierre perimetral. La unidad, generalmente la unidad del obrador es global. Y dentro del obrador tiene que contabilizarse los metros lineales de cierre perimetral, tiene que contabilizarse qué oficinas vamos a tener, qué depósitos vamos a tener y si va a haber alguna señalización en la obra. Entonces, son los dos ítems que encabezan directamente el tema de un presupuesto. Un tercer ítem, que eso ya pasa a otro grupo. Los dos iniciales puede estar en el subtítulo o en el capítulo obras preliminares. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el capítulo número 1 de mi presupuesto va a ser obras preliminares. Siempre. Y dentro de obras preliminares, vamos a poner como un ítem 1, limpieza y desbroce de terreno, desbroce. Y como ítem 2, dentro de ese mismo capítulo, tenemos obrador. ¿Qué unidades hay de cada uno? La unidad de limpieza y desbroce puede ser global y de este de acá también global.
Luego puede haber un capítulo 2. Perdón, antes del capítulo 2, dentro de los preliminares, un tercer ítem, replanteo. Replanteo de obra. Y este generalmente la unidad en metro cuadrado. Ahí viene el capítulo 2, movimiento de tierras. Y dentro como ítem, dentro del capítulo 2, tenemos excavación de fundaciones, que puede ser excavación de zapata, ¿ya? Puede ser excavación de zapata, excavaciones de cabezales, perforaciones de pilote, en fin, por eso le estoy poniendo excavación de fundaciones. ¿Se entiende? De ahí para adelante ya ingresan el listado de obras de cada una de las especialidades que hay. Por ejemplo, de ahí vendría como un capítulo 3, puede ser impermeabilizaciones y toda la gama de impermeabilizaciones que hay en el proyecto. Como capítulo 4 puede ser estructura de hormigón armado y ahí se puede hacer todo por plantas y ya de acuerdo con los cómputos que se tengan. Una vez tenemos el listado de obras o el catálogo de obras, hechas las cuantificaciones y anotaciones de cada uno de los ítems, podemos conocer el análisis de precio unitario de cada ítem. O sea, cada uno de estos ítems de color azul, limpieza y desbroce de terreno, obrador, replanteo de obra, excavaciones de fundaciones, debemos tener o conocer su análisis de precios unitarios. Y una vez tenemos el listado de los ítems, tenemos la unidad de cada ítem, tenemos las cuantificaciones de cada ítem y el precio unitario de cada ítem, multiplicamos el precio unitario por la cantidad y obtenemos el importe que se tiene que pagar por esa unidad del ítem. El concepto de obra o actividad o ítem es el elemento de la obra que puede separarse del resto por su localización y característica. O sea que nosotros podemos jugar con estos ítems y también podemos trabajarlo de manera desordenada. Siempre es ideal mantener un orden, mejor si es un orden en función al orden constructivo que se vaya a realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Los criterios para definir los conceptos de obra o los ítems de obra pueden ser variables que dependen siempre de factores como el grado de descomposición que se desee. Yo voy a lanzar un ejemplo, puedo presupuestar una columna desglosándolos en subítems, desde que sea corte, armado y doblado de fierro para columna, colocado de fierro para columna, armado de fierro en columna, encofrado de columna, amarrado de columna, vaciado de columna. Entonces, por un ítem puedo tener 4, 5, 6, 7 subítems. Y si ese ítem es un edificio de 10, 15 pisos, voy a tener fácil, trabajándolo de esa manera, voy a llegar fácil a tener mínimo unos 2.000 a 3.000 ítems. ¿No es cierto?
se hace demasiado extenso. Por eso, para mí eso. Ya, te lo firmo ahorita una vez. ¿Tenés mano? Ahí está. Gracias, mi hermano. Entonces, para evitar eso, este grado de descomposición generalmente se lo resume en un ítem, columnas de hormigón armado, planta baja. ¿Se entiende? Vámonos al edificio Manzana 40. Un edificio de 30 pisos. Cuando yo vi el presupuesto que se presentó, yo me imaginé que iba a ser, por ejemplo, columnas planta baja, vigas primer piso, losas primer piso y así 30 parecido. Pero todo eso se lo resumió a hormigón H30 en todo el edificio. Un solo ítem. Fierro, aparte el fierro, de resistencia 5.000. ¿Cuánto de fierro? Para todo el edificio. Entonces, eso fue prácticamente resumido en unos 3 o 4 ítems, el tema de toda la estructura de hormigón. ¿Me hago entender? Entonces, el que esté encargado, el que esté haciendo un presupuesto, tiene que tener la habilidad de saber descomponer las actividades que se desee. Obviamente, para una casa de 2 pisos, si nosotros le decimos a nuestro cliente o a la persona que está interesada en saber cuánto va a costar, mire, para su casita de 2 pisos va a utilizar 60 metros cúbicos de hormigón. Generalmente para ese tipo de obras pequeñas, se necesita que esté detallado. ¿Cuánto de hormigón en columna? ¿Cuánto de hormigón en zapata? ¿Cuánto de hormigón en cimiento, sobre cimiento? O sea, desglosado. Cuando estemos en obras grandes, muchos inversionistas prefieren no perder tiempo en analizar uno por uno y directamente el global. Pero hay también inversionistas que les prefieren saber desglosado cuánto cuesta por piso. ¿No es cierto? Entonces, esta descomposición, el grado de descomposición del que se desee, el que está haciendo el presupuesto tiene que tener la habilidad de hacerse entender a la persona o con la persona con la que le va a presentar el presupuesto. La fase de ejecución de la obra, si es planta baja, si es primer piso, si es segundo piso, en fase, este presupuesto hasta esta fase puede ser que lo subdividamos, entonces eso va a ir de acuerdo a los requerimientos que tenga el propietario o también a la habilidad que tenga el que hace el presupuesto de hacerse entender. La localización del conjunto general del proyecto, ¿dónde está ubicado? ¿No es cierto? Para ver si dentro del presupuesto tomamos transporte de materiales o no. Por ejemplo. Entonces, eso que vemos en pantalla, aquí lo he dividido, fíjense, en capítulo de obra gruesa y capítulo de obra fina. Me he olvidado esto de acá. Solamente tengo obra gruesa y obra fina. Y dentro de obra gruesa, ahí está, fíjense, cerramiento perimetral, instalación de obrador. Fíjense lo que les decía. Limpieza de bronce, obrador. Cerramiento perimetral, esto, el que guste lo puede hacer formar parte del obrador o lo puede cotizar aparte. ¿Me entienden? Pilastra de ladrillo, limpieza de terreno, vendría a ser esta limpieza o desbroce de terreno. Fíjense, aquí está limpieza de terreno, aquí puede ser que lo tomen en metros cuadrados. También no está mal que lo tomen en metros cuadrados. Siempre va a depender del grado de descomposición, porque teóricamente esta limpieza de terreno, seguramente el terreno estaba ahí sin árboles y sin mucha vegetación y casi plano. Entonces hay una simple limpieza y punto. Pero si el terreno está montado,
está con árboles, entonces se puede tener limpieza y desbroce de terreno. Si es un terreno que tiene lomas y huecos así, entonces debe hacerse limpieza y desbroce de terreno y nivelación del terreno. ¿Me entienden? Estos dos capítulos forman parte importante y es conociendo el terreno. Por eso cuando alguien quiere, ingeniero, dame una cotización, ya, ¿dónde queda su terreno? En tal parte, uno tiene que ir y conocer el terreno para ver qué de lo de acá es lo que se va a trabajar como actividad. Porque algunas de estas actividades que están acá, limpieza de terreno, obrador y replanteo de obra, por ejemplo, no están dentro del proyecto arquitectónico, ni del estructural, ni del hidrosanitario, ni nada. Estas son actividades preliminares que nosotros sabemos el trabajo que se tiene que hacer yendo y visitando el terreno. ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos nuestro listado de obra gruesa y tenemos nuestro listado de obra fina. Cada una de esas actividades tiene una unidad y va a tener una cantidad o volumen de obra. En este listado o catálogo de obras se especifican los conceptos a considerar que se determinan con la mayor precisión posible, así como las cantidades a realizar todo, o sea, se deben determinar todos los volúmenes de obra si es que ya no están determinados en los proyectos. ¿Se entiende? Aquí tenemos otro catálogo de obra que ya está ordenado. Fíjense, el anterior era solamente obra gruesa y obra fina, y todo el listado de obra gruesa y todo el listado de obra fina. Aquí tendría que haber un tercer capítulo, obviamente por temas de resumir pero debe haber un tercer capítulo que diga instalaciones. Y ahí se deben tomar en cuenta las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua, hidrosanitarias y las instalaciones de gas domiciliario. Y si hay corrientes débiles también. ¿Alguien sabe lo que son corrientes débiles? Exactamente. Puede ser un circuito cerrado de televisión, puede ser alarmas contra incendio, puede ser alarmas o sensores de movimiento, teléfonos, intercomunicadores, todo eso se llama corrientes débiles, que forma parte de las instalaciones. Entonces acá tenemos otro presupuesto que fíjense, aquí ya tiene preliminares, el primer capítulo, y ahí dice replanteo y control topográfico. Seguramente este proyecto de este presupuesto, ya el terreno estaba limpio, porque puede ser que el dueño lo haga limpiar el terreno y lo haga poner bien, donde el que va a construir solamente vaya directo a replantear. ¿Se entiende? Segundo capítulo, movimiento de tierra. Fíjense, movimiento de tierra. ¿Qué tenemos ahí? Relleno y compactado con material seleccionado, excavación común para fundación, nivelado de terreno manualmente, todo lo que tenga que ver con movimientos de tierra. Y fíjense, fundaciones, impermeabilización, mampostería, cubierta, enlucido, cielo, contrapiso, ya es una mezcla. Si queremos podemos poner capítulo 1, obra gruesa y todo lo que concierne obra gruesa con subcapítulos y ahí recién vienen los ítems. O sea, podemos nosotros organizarlo, el presupuesto, de la mejor manera que nosotros deseemos estar organizados. ¿Se entiende? Estos son algunos de los ítems que generalmente forman parte de un listado de obras. Fíjense, capítulo 1, obras preliminares. Y los ítems son trazos y niveles, demoliciones, desmantelamiento y desmontaje. De repente estoy en el terreno y hay una estructura metálica que la tengo que retirar, toda esa estructura metálica, entonces tengo que desmantelar y hacer el desmontaje, todo eso, y eso cuesta plata, pues, ¿no es cierto? Entonces tengo que cobrarlo. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Después el segundo, movimientos de tierra.
De ahí tenemos la subestructura como cimentación superficial, cimentación profunda, muros de contención, losas o plateas de fundación. Eso ya forma parte de la obra gruesa o de la estructura o subestructura. Después tenemos estructura o superestructura. Todo lo que es concreto reforzado en vigas, concreto reforzado en columnas, concreto reforzado en escaleras. Ya si queremos más detallado, lo podemos hacer. Acero estructural lo mismo. Pueden ir juntos estos dos, cubiertas y techumbre, hasta obra gruesa. Entonces, obra gruesa podríamos contar desde obras preliminares hasta cubiertas y techumbre. De ahí viene albañilería. Todo lo que vemos acá ya es obra fina. Instalaciones, tenemos las instalaciones hidrosanitarias, junto con las griferías y accesorios. No, la grifería, accesorios, instalaciones eléctricas es otro, puede ser otro capítulo. Después tenemos pisos y subsuelos, otro capítulo. Aislamiento, todo un capítulo diferente con sus ítems. Mobiliario y decoración herrería, todo con sus ítems. En fin, tenemos todos estos capítulos acá. Obras exteriores y varios, por si hay alguno que no forma parte de alguno de esos capítulos. Entonces, ese es un listado de obras que generalmente se da. Ingeniero, y eso es casi todo. La mayor parte de estos ítems se encuentran en todos los presupuestos. ¿Faltan acá? Sí. Por ejemplo, en la subestructura, aquí en cimentación profunda, por ahí es una obra que tiene pilotes y tiene cabezales. Entonces hay que ver pilotes y cabezales, hay que dividir esto en cimentación profunda. ¿Se entiende? Ya hablamos de los cómputos métricos, es la cuantificación que se tiene que hacer de todo. Para eso están los planos. En caso no nos pasen esa información, nos tienen que pasar los planos en editable, ya sea en AutoCAD o ya sea en Vectorworks o ya sea en Revit, para que de esos planos editables digitalmente podamos nosotros armar la cuantificación que tenemos que conocer de cada uno de los ítems que hemos visto anteriormente en nuestro listado de obras. O sea, nosotros definimos de este listado que tenemos acá, nosotros definimos cómo queremos cobrarlo, en qué unidades. Siempre hay que determinar eso, el tipo de unidad con el que se debe cobrar cada uno de los ítems que estamos acá, que estamos viendo. Y para eso son los cómputos métricos. Aquí, fíjense, donde dice cantidad, ahí van los cómputos métricos de cada uno de los ítems. Siempre que tenga unidad, nosotros tenemos que poner la unidad en la que vamos a cobrar, en la que vamos a medir, y de acuerdo a esa medición, lo que sea en obra es lo que se cobra. ¿Se entiende? Hay dos formas de trabajar: obra vendida y obra ejecutada. Cuando hablamos de obra vendida, nosotros presentamos el presupuesto que vemos en pantalla con esta cantidad, y si aquí me salió, por ejemplo, el replanteo de fundaciones, que hubiera tenido ahí, qué sé yo, está en metros, replanteo de fundaciones está en metros cuadrados, que yo ese replanteo de hubiera visto en plano, que son 100 metros cuadrados de replanteo, y voy a trabajar obra vendida, generalmente le pongo un 15 a 20% más. Porque cuando es obra vendida, es lo que presentamos. Si es más o si es menos, ya no es problema nuestro. Obra vendida. ¿Cómo se llama usted? Laura. Laura, yo le digo, le voy a construir su casa. ¿Usted quiere obra vendida? Entonces usted, para evitarse estar revisando como inversionista, para evitar haciendo controles y estar revisando y esas cosas, me va a decir, sí, está bien, quiero obra vendida. Entonces yo le presupuesto acá, obra vendida. Si le presenté 100 metros de replanteo en fundaciones, metros cuadrados de replanteo, y en obras se hicieron 130, lo siento, pero Laura me contrató por 100 metros, entonces ella me va a pagar solo 100 metros. Lo mismo, si yo aquí le presenté en obra vendida 100 metros y en realidad hubieron 90,
Lo siento, eso ya es un tema que es de trato obra vendida. ¿Cuál es el riesgo con eso? Que Laura no va a confiar únicamente en mi presupuesto. Laura está en todo el derecho de ver otras opciones. Y si hay 3, 4, 5 opciones y no es una licitación, sino es lo que a Laura le conviene, ella va a escoger el menor precio. Entonces yo tengo que trabajar lo más cercano a la realidad posible, siempre sin descuidar que yo pierda plata. ¿Se entiende? Bien, ahí colocamos los cómputos métricos. Diga, no, ese es un tema que ya se lo maneja de forma contractual. Lo que estamos viendo ahorita es una forma técnica, es una forma de presentación técnica. Si hay temas de bloqueo, si hay temas de pandemia, si hay temas de cualquier tema o cualquier cosa que no sea técnico, eso ya se lo maneja de manera contractual en el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, en el contrato debe haber una cláusula que diga, señor inversionista o señor propietario, estos precios han sido presentados de acuerdo a los precios vigentes actuales. Si esos precios excedieran o subieran en un porcentaje mayor al 10%, el presupuesto debe ser reajustable, comprobando a través de compra de factura. Quiere que me modifique el precio total, el presupuesto total, que me modifique más de un 10%. Si el fierro, por ejemplo, el fierro es el material más caro que tiene la obra. Si el fierro me subió 20% en relación a lo presupuestado, se tiene que hacer un reajuste del proyecto. Eso se maneja de manera contractual en contrato de obra. ¿Sí? En contrato de obra también se maneja el tema tiempo. Esta casa tendrá un tiempo de construcción de 200 días. Pero si en el transcurso de la ejecución hubieran situaciones que escapan a la mano de la empresa constructora, se debe hacer un reajuste de los tiempos. Se llama hechos fortuitos, guerras, conmociones sociales, pandemia, lluvia, accidentes de obra, temblores, terremotos, cosas así. Se maneja de manera contractual. Por eso siempre es bueno que en obra haya un fiscal o un supervisor de obra que esté registrando también todos esos hechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Cuando hablamos de cómputos métricos y ni una de las actividades tiene cómputos métricos, los proyectistas no presentaron, cosa que es muy difícil, pero los proyectistas no presentaron los cómputos métricos, se los puede desarrollar a través de esta planilla, donde N es el número de veces que se repite esa actividad, A es el alto, B es el largo y el largo y H el alto. Entonces, y estos cómputos métricos se va desarrollando de acuerdo a la fórmula que se vaya trabajando. Si es metro cuadrado, si es metro lineal o si es volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estos cómputos métricos que tengamos acá son los que van y se colocan en la columna de cantidades. ¿Se entiende? Ahí tenemos, por ejemplo, carpeta de nivelación para piso en planta baja o planta alta y planta baja. Entonces, estos son las áreas que hay. Si vemos aquí, debe haber carpeta de nivelación. Aquí está carpeta de nivelación de losa cubierta, aquí está carpeta de nivelación para piso, planta alta, planta baja. El cómputo que nosotros saquemos total, estos 443 metros, tendría que colocarse aquí, 443 metros.
¿Se entiende? No hay una normativa específica que me diga, ingeniero, esta planilla tiene que ser así, 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 así. Todo el mundo trabaja a su libre albedrío el formato que quiera trabajar la planilla de cómputos métricos. En el Quark ya viene determinado el formato de esta planilla de cómputos métricos. O sea, nosotros no vamos a tener que estar en Excel haciendo y midiendo y trabajando en Excel. No. En el Quark ya viene con su, inclusive ya viene hasta con fórmulas, dependiendo si es metro cuadrado, el Quark ya tiene su fórmula para encontrar área, ya tiene su fórmula para encontrar superficie, volúmenes, metros lineales, todo. Ya se van a dar cuenta cuando lleguemos ahí. Bien, entonces vamos a aplicar cómo se arma la planilla de análisis de precios unitarios. Tenemos el presupuesto valorativo detallado. Fíjese nuevamente, trabajos preliminares. Siempre es el primer capítulo. Siempre, trabajos preliminares, siempre va de primero. Ahí vamos a ver si hay instalación de faena o también se le llama, al obrador se le llama también instalación de faena. Si hay limpieza y replanteo, si hay, ¿qué dice? Para cimiento, encadenado para cimiento, relleno, esto debe estar en trabajo, en movimientos de tierra. Pero bueno, lo tenemos como trabajos preliminares, este presupuesto ya está así. Tenemos hormigones, todos los ítems de hormigones, impermeabilizaciones, mampostería y estructuras metálicas para cubierta. Entonces tenemos este presupuesto. Ya hemos dicho que cada uno de los ítems tiene su unidad, en qué unidad vamos a medir y qué unidad vamos a cobrar. Tenemos los cómputos métricos, fíjense, donde dice cantidad, tenemos los cómputos métricos de todos los ítems. Y tenemos el precio unitario, que es este acá. ¿De dónde va a salir el precio unitario? Es ahí donde nosotros utilizamos la planilla de análisis de precios unitarios, y es en esta planilla de análisis de precios unitarios donde nosotros colocamos la estructura de costos que vimos al comienzo. Fíjense, tenemos materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Y de ahí tenemos todos los costos indirectos. Aquí tiene, no se entiende muy bien, pero aquí debe tener gastos generales, debe tener, no sé, vamos a... Ahí están los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, que es todos los costos indirectos. Esta planilla de análisis de precios unitarios es por ítem que estamos trabajando. Aquí, ¿qué ítem se trata? Proyecto Vivienda Segunda Edición, femenina, segunda edición, es una obra, actividad, instalación de faena, la unidad global. Entonces, instalación de faena, aquí está, instalación de faena global. Entonces, esta actividad tiene esta planilla de análisis de precios unitarios, en la cual vamos a utilizar los costos directos. Todos los materiales, aquí dentro de los materiales utilizamos la descripción del material, qué material, la unidad de compra y la cantidad que vamos a utilizar para esa instalación de faena cuando diga global. Y el precio unitario. Y el precio unitario por la cantidad de material según la unidad, vamos a utilizar el importe de cada uno de los materiales hasta tener un precio de todo el material que se va a utilizar para esa actividad. ¿Qué estoy diciendo aquí con los materiales? Que para la instalación de faena voy a tener un costo total de algo de $348 por el global que tenemos acá. ¿Se entiende? Lo mismo para la mano de obra. La mano de obra va en tiempos, en horas. Siempre se va a tomar la mano de obra en horas. Más adelante vamos a ver los rendimientos, ¿sí? Simplemente lo que quiero es que conozcan por el momento
la planilla de análisis de precios y los costos directos. Nuevamente les digo, esta es la estructura de costos que estamos viendo desde el comienzo, desde el primer día. ¿Se acuerdan? ¿Qué más tenemos? Tenemos recargos, tenemos gastos generales, tenemos utilidades y tenemos los impuestos. Y todo eso forma parte de los costos indirectos. La sumatoria de los costos directos más los costos indirectos me da el precio de venta. Y ese precio de venta es el que yo llevo a la planilla de presupuesto. ¿Se entiende? Entonces, por cada uno de los ítems que vaya a estar dentro de la planilla de presupuesto, debe tener cada uno de ellos su planilla de análisis de precios unitarios. Si yo a mi presupuesto le pongo 4,000 ítems, ¿cuántas planillas de análisis de precios voy a tener? 4,000. Si yo en mi presupuesto tengo 18 ítems, ¿cuántas planillas de análisis de precios voy a tener? 18. Si trabajamos un presupuesto en Excel, yo tengo que estar ítem por ítem. Generalmente un presupuesto normal de una vivienda de 2 pisos me toma entre 80 y 120 ítems, dependiendo de la... Entonces, si lo hacemos en Excel, yo voy a estar haciendo entre 80 y 120 análisis de precio unitario. Uno por uno voy a tener que hacerlo y tal vez por no hacer fórmulas. Yo ya lo hice alguna vez ese trabajo. Y es un trabajo demoroso porque hay que estar poniéndole fórmula esto, más esto, sumarlo todito para obtener el precio. Y de ahí vamos copiando la misma planilla y vamos achicando y agrandando la celda. En Quark no. En el Quark directamente fabricamos los ítems y si los ítems ya están en la base de datos, automáticamente el Quark hace ya la planilla. Si es un ítem nuevo, entonces hay que ir armando la planilla en el Quark. Pero eso ya se queda grabado ahí. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora, analizar un poco más a detalle en la planilla de análisis de precios los materiales que forman parte de una actividad. Ahí están los materiales. Fíjense, aquí dice, esta es la obra o proyecto femenina segunda opción. ¿Qué actividad? Instalación de faena es una actividad del presupuesto general, ¿no es cierto? Cantidad 1 porque es un global y la moneda, esto va a estar en dólares americanos. ¿Qué estoy haciendo acá? Únicamente estoy ampliando toda esta parte superior de la planilla de análisis de precios, la estoy ampliando para que estudiemos los materiales de una actividad. ¿Qué tenemos ahí? Fíjense donde dice descripción de materiales. Tenemos todos los materiales que se van a utilizar para ejecutar las instalaciones de faena de manera global. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de esos materiales que vamos a utilizar de manera global tiene su unidad. El cemento Portland generalmente se lo cobra en kilos, en kilogramos. ¿Cuántos kilos de cemento se va a utilizar? Aquí me está diciendo que va a utilizar 53 kilos. ¿Cuántas bolsas es eso? Una bolsa y un poquito. Por eso es que yo lo transformo en kilos. ¿No es cierto? ¿Qué precio tiene cada kilo? Aquí dice precio unitario de cada kilo. ¿Qué tengo que decir? ¿Cuánto cuesta una bolsa de cemento ahora? ¿Cuánto cuesta una bolsa de cemento? Debe estar más o menos entre los 46 y 48 bolivianos. Eso lo dividimos entre 50 y lo dividimos entre 6,96 y tenemos este es el precio aproximado que hay del kilo de cemento. ¿Se entiende esto? Está entendible, ¿no? Si alguien del Zoom tiene alguna duda,
¿No hay ninguna pregunta? Bien. Entonces, cuando hablamos de rendimientos de materiales, estamos hablando de qué cantidad de material voy a utilizar para la unidad que estamos trabajando. Ese es el rendimiento de materiales. Vuelvo a repetir, rendimiento de materiales, qué cantidad de material voy a trabajar, en este caso cemento, cuántos kilos de material voy a trabajar por unidad de la actividad. En este caso, como es global esta actividad, aquí el rendimiento sería 53 kilos de cemento para trabajar un global de instalación de faena. Ese sería el rendimiento. Dice, deberá entenderse como la cantidad requerida para obtener una unidad del producto determinado o una unidad del ítem que estamos estudiando, que frecuentemente el proyectista toma en cuenta su experiencia y los resultados obtenidos con la utilización del determinado material. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántos kilos de cemento se utilizan por 1 metro cuadrado de muro de ladrillo cerámico? Ese es un rendimiento. Generalmente se utiliza entre 9 y 11 kilogramos de cemento por metro cuadrado de muro de ladrillo, Víctor. ¿Se entiende? Aquí, por ejemplo, columna de hormigón armado preparada en obra. Este sería la planilla de los materiales para una columna de hormigón armado. Cemento, arenilla, ripio, listón 2x2, barra de acero corrugado, madera de encofrado, alambre de amarre y clavo de 2,5. Esos materiales, ingeniero, pero si yo no sé los materiales, generalmente todos estos ítems están en la revista El Constructor y ahí me va a decir qué materiales voy a utilizar. Si es un ítem nuevo, tengo que estudiarlo, ese ítem, construirlo en mi cabeza, analizar cómo va a ser la construcción y dentro de ese análisis constructivo tengo que ver qué materiales voy a utilizar. ¿En qué unidades voy a utilizar? Por ejemplo, el cemento Portland en kilogramos, la arenilla en metros cúbicos, el ripio en metros cúbicos. Esta unidad de acá me está diciendo, por ejemplo, el cemento Portland, ¿cuántos kilogramos por metro cúbico en columnas voy a tener? Por 1 metro cúbico. Siempre el rendimiento de los materiales en la planilla de análisis de precio unitario es referido a la unidad del ítem. Aquí, ¿cuántos kilos de cemento Portland por 1 metro cúbico de cemento voy a tener? De columna, perdón. ¿Se entiende? Y voy a tener que calcular también el precio unitario, el precio por cada unidad que vaya a tener en esa planilla. Bien, les voy a mostrar un cuadro de dosificación. No lo tengo acá ese cuadro, a ver. Ahí está. Ese es un cuadro de dosificación generalmente para todos los hormigones. Cualquiera lo puede trabajar en Excel, esta dosificación. Pero generalmente cuando estamos hablando de construcción de vivienda, es la misma dosificación para todos los hormigones, principalmente si es H21 o H25. Esta dosificación 1, 2, 3, en algunos casos, dependiendo del cemento, me podría llegar a un H25. Pero con esta dosificación lo manejamos como si fuera un H21. ¿Sí? Entonces, en este cuadro ustedes lo pueden trabajar en Excel. Y este cuadro me utiliza, por ejemplo, una relación agua-cemento de 0.45. La relación agua-cemento me indica a mí qué cantidad
de agua en relación al cemento voy a tener. El agua dividido el cemento, los litros de agua dividido los litros de cemento, me va a dar la relación agua-cemento. Una relación de agua-cemento entre 0,45 y 0,50 me genera hormigones resistentes de H21, H22 hasta H23, 24 más o menos. ¿Sí? Por eso es que esta relación agua-cemento siempre va a ser entre 0,40 y 0,55, exagerando. Normal, 0,45, 0,50. La relación agua-cemento me va a indicar también qué tan trabajable va a ser el hormigón. Si estamos trabajando una losa o vamos a vaciar una losa, va a ser más o menos esta relación agua-cemento. Más, porque voy a tener más litros de agua que cemento. ¿No es cierto? Entonces, generalmente 0,45 o 0,50 es lo normal. Tenemos esta planillita, la dosificación va a ser 1, 2, 3. Ustedes cuando estén en obra le van a decir al albañil, viejo, dosificame este hormigón 1, 2, 3. Entonces ya el albañil va a saber que va a ser por cada bolsa de cemento, le voy a meter 2 carretillas de arenilla y 2 carretillas de ripio, o 2 cajas también de 30 por 30 por 30. ¿Se entiende? Tenemos el peso específico aparente y el peso específico. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el peso específico aparente y el peso específico? ¿Alguien me puede decir? El peso específico aparente me cuenta o me toma el volumen de los espacios vacíos. Quiere decir que no es un peso específico compactado. Por eso es que es más liviano que el peso específico. El peso específico es más denso, ya está compactado. ¿No es cierto? Nosotros agarramos una bolsa y tal cual le echamos a la carretilla, vamos a tener un peso específico aparente. Pero si ese peso lo batimos y le sacamos todos los espacios vacíos, va a pesar, miren, casi poco más del doble. ¿Se entiende? Entonces, esta tablita de volúmenes me va a dar los volúmenes de acuerdo a los volúmenes que se esté trabajando en la dosificación. Esto por en la dosificación volumétrica, 1 por 1350 dividido 3150 me va a dar 0,43. 2 en la arenilla, 2 por 1500 dividido 2600 me va a dar 1,154. En el ripio, 3 por 1600 dividido 2500 me va a dar 1,92. Y el agua, por la relación agua-cemento, si yo tengo un peso de 3150 o de 1350 como cemento, el agua es 0,45, por lo tanto, podemos calcular el volumen de agua que nosotros tengamos. Es decir, si ya tenemos el valor del cemento, podemos calcular los litros de agua. La sumatoria de todos esos volúmenes me da 4,11. Y ya por regla de 3, si yo utilizo 3000 para 4,11 mezcla de hormigón, utilizo 3150 kilos de cemento para un metro cúbico, ¿cuánto? 328. Lo mismo para la arenilla. Si yo utilizo 2600 kilos de arenilla para 4,10 metros cúbicos, para un metro cúbico, ¿cuánto voy a utilizar? 730. Lo mismo para el ripio y lo mismo para el agua con estos volúmenes y este volumen total. Entonces, estos 328 kilos de cemento los transformo, los divido entre 7, que más o menos por metro, utilizo por metro cúbico 7 bolsas de cemento aproximadamente, y voy a obtener 7 bolsas de cemento para un metro cúbico de hormigón. Voy a obtener 0,51 metros cúbicos de arenilla para un metro cúbico de hormigón, 0,77 metros cúbicos de ripio para un metro cúbico de hormigón. Y
De ahí calculo los precios unitarios. Aquí en este caso cuesta 60 bolivianos una bolsa, 60 por 7, son 433. Y obtengo el total del metro cúbico de hormigón. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Usted? ¿Por acá? Bien. Fíjense ahora que con esta planilla, para un metro cúbico de hormigón, utilizamos 328 kilogramos, 0,51 metros cúbicos de arenilla y 0,77 metros cúbicos. Ahí está, 328, 0,51 y 0,77. Cemento, arenilla y ripio. Lo multiplicamos por el precio unitario y tenemos el valor unitario del hormigón. Barra de acero corrugado. Esto me lo dice el proyecto estructural. Si estamos analizando columnas, en el proyecto estructural me tiene que decir, se utilizan como cuantía, qué sé yo, 90, 100 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Entonces aquí colocamos 90 o 100 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Vamos al rendimiento de la madera. Vamos a hacer de cuenta como ejemplo que tenemos 6 piezas de columna de 20 por 30 por 3 metros de alto. 20 por 30 centímetros por 3 metros de alto. Y tenemos 8 piezas de 20 por 50 por 3 metros de alto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer siempre? Calcular el volumen total. Primero veamos esta formulita de la madera. Un pie tablón es pulgada, pulgada, pie sobre 12. Pulgada, pulgada, pie en metro, pero aquí está en pie y eso sobre 12. Y si queremos trabajarlo en metro, es pulgada, pulgada por metro dividido 3.657. La madera, siempre su sección transversal va a ir siempre en pulgadas, 2 por 6, dicen, ¿no ves? O 2 por 2, dicen. Siempre es pulgada, pulgada. Y el largo puede ser que lo trabajemos en metro o puede ser que lo trabajemos en pie. Entonces, como les decía al comienzo, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, por ejemplo, madera 8O, laterales, estos laterales que vemos acá, la madera que va en los laterales de cada lado de la columna. La longitud A y B, 30 por 20. Aquí está, 30 por 20 y 50 por 20. El total en centímetros o en metros, el espesor en pulgada y obtenemos, utilizando la formulita que vimos anteriormente, obtenemos cada uno de los pies de madera que vamos a necesitar. Aquí, este número de juegos, generalmente, ¿cuántos vaciados me dura la madera? Me pueden durar 3 hasta 4 vaciados. Quiere decir que si yo hago un encofrado si son 6 columnas, yo hago 2 juegos de columna. ¿Cuántas veces me va a dar? Esos 2 juegos de columna me va a dar para las 6 primeras, ¿no? Para esta de acá. ¿No es cierto? Y si hago 2 juegos de encofrado para el otro, para las otras, ¿cuántas veces le voy a utilizar? 4 veces. ¿Se entiende? Por favor, si alguien no entiende, me avisa para que lo expliquemos de manera más detallada. Entonces, para la primera, yo estoy viendo acá número de juegos, 2 juegos. Si son 6 columnas, entonces, ¿cuántos vaciados voy a hacer? 2 vaciados. Perdón, 3 vaciados. Estoy haciendo 2 juegos y para hacer
son 3 columnas, entonces son 2 vaciados, no 3. Fíjense, si son 6 columnas y yo voy a hacer 2 juegos, voy a hacer 2 juegos de 3, entonces son 2 vaciados. Yo tengo que contabilizar mi madera para 3 columnas. ¿Se entiende? Para esta acá que son 8 piezas, 8 columnas, aquí ¿cuántos juegos voy a tener? 3 juegos. Puedo hacer un juego, lo puedo hacer de 3 y otro juego, un último juego lo puedo hacer de 2. Entonces voy a tener 3 juegos de columna y con todos estos juegos de columna puedo hacer mis pies tablón. Por lo tanto, este material de acá lo sumo, le aumento el 10% de las pérdidas y voy a tener cantidad de madera por metro cúbico de hormigón. Este valor de acá más el 10% lo divido entre el total de volumen de hormigón. 2.03.41 por 1.10 dividido entre 3.48 y voy a tener 64.95 pie tablón por metro cúbico. Eso serían vamos a las costillas. Las costillas son estas maderitas laterales que también se lo tiene que tomar en cuenta para el tema de costo. Fíjense, la separación generalmente que hay entre estas costillas es de 50 centímetros. Tengo 6 piezas de cada una de estas de acá porque es la misma altura para las dos. 3 costillas por lado. La sección A por B, tengo las longitudes de cada una de ellas y el número de juegos que va a ser igual a 2 y 3. Por lo tanto, tengo los metros lineales para todas las costillas de todas las columnas, siempre tomando en cuenta los números de juego. Sumo esos metros lineales, le aumento el 10% y eso lo divido entre los 3.48 y voy a tener más o menos 9.43 pie tablón por metro cúbico o 8.62 metros lineales por metro cúbico. ¿Se entiende? Si yo quiero juntar las costillas, esta con los laterales, con los 4 laterales, sumo pie tablón con pie tablón, 64.95 más 9.43, voy a obtener 40 para laterales y costillas, voy a tener 74.37 pie tablón por metro cúbico. Ahí está 74.37. Cuando hablamos de solera, hago el mismo desarrollo para cada solera. Si voy a tener 2 juegos para 6 piezas y 3 juegos para las 8 piezas, calculamos los metros lineales. Generalmente las soleras van en metros lineales cuando son de 2 por 4. Entonces, para esos 2 y 3 juegos, voy a tener 15.43 metros lineales de solera. Alambre de amarre y clavo son materiales menores. Esos no necesitan cálculo. Eso generalmente se coloca entre 1,5 y 2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este va a ser un valor que siempre se va a tomar en cuenta. Y la barra de acero corrugado, vuelvo a decir, es la cuantía que arroje por ítem el proyecto estructural. ¿Se entiende? Veamos este otro cálculo. Muro de ladrillo cerámico, cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro. Si esas son las dimensiones del ladrillo, yo tengo 10 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Esas son las dimensiones del ladrillo cerámico de 6 huecos. Tengo ese muro.
de 3.77 desde el borde donde empieza el ladrillo hasta el borde final del ladrillo, hay 3.77 y una altura de 1.87. Es más o menos como un parapeto, ese muro. Hago su análisis de rendimiento. Si yo agarro una pieza, una pequeña pieza, el área del muro, 3.28 metros cuadrados, espesor del muro es de 10 centímetros. Si yo saco una pequeña pieza y la junta, tanto las juntas verticales como las juntas horizontales, 2 centímetros. Ahora sí, si yo saco una pequeña pieza de ese muro, fíjense, si la junta es 2 centímetros a cada lado, el eje de la junta, esto va a ser 1, 1, 1 y 1. La junta estamos hablando. Por lo tanto, las nuevas dimensiones de ese ladrillo van a ser de largo 1 centímetro acá y 1 centímetro acá, son 26 centímetros. Y el ancho, el alto, perdón, 1 centímetro abajo y 1 centímetro arriba, va a ser 15 más 2, 17 centímetros. Ese sería el área total de esta pieza más la junta. 26 por 7 sería el área total. Área de ladrillo más eje de junta, 0.26 por 0.17, 0.0402 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? A toda esta área de acá vamos a contabilizar cuántos ladrillos entran y cuánto de mortero entra para esa pieza. Cantidad de ladrillo. Entonces, si para 3.28 metros cuadrados yo voy a utilizar 0.44 piezas unitarias, vamos a tener un total de 74.21 piezas, todo esto de acá. Quiere decir que en todo este muro acá, en los 3.28 metros cuadrados de muro, yo voy a obtener 74 piezas de este conjunto, el ladrillo más el mortero. Cálculo de la cantidad unitaria del muro. Vuelvo a repetir, estos 74.21 piezas son las que voy a utilizar en todo este muro de acá. Estas piezas completas. Si en todo esto voy a utilizar 74 piezas para 3.28 metros cúbicos, para 1 metro cuadrado voy a utilizar 22.62. Quiere decir 74.21 dividido entre 3.28 y voy a obtener el dato que tengo, necesito 22.62 piezas por metro cuadrado. A eso le sumamos una pérdida del 10%, por lo tanto, voy a obtener 24.88 piezas por metro cuadrado, redondeando. Yo no puedo ir a la cerámica y deme 24.88, no puedo, ¿no ves? Entonces, redondeamos directamente a 25 piezas por metro cuadrado. Cómputo del mortero. Mortero es todo este borde que vamos a tener, la junta. Sobre el mismo ejemplo, tenemos el área del muro, el espesor del muro y el espesor de la junta. Nuevamente sacamos la pequeña porción. Ya sabemos las dimensiones, contando 1 centímetro a cada lado. Tenemos el área de ladrillo. Área neta de mortero. Toda esta área de acá, 0.040, menos el área neta de ladrillo, que es 0.24 por 0.15, 0.24 por 0.15. Y vamos a tener que el mortero, este mortero que bordea todo esto de acá, va a tener 0.0082 metros cuadrados. Por lo tanto, el área total del mortero, si esta cantidad de acá la multiplicamos por el número de piezas, vamos a tener un área total en este muro entero de 0.608 metros cuadrados
en toda la junta. Entonces lo multiplicamos por 0,10 y vamos a obtener un total de 0,0608 metros cúbicos de hormigón en toda la junta que tenemos acá. Pérdida del 10%. Por lo tanto, para un metro cuadrado de muro, vamos a tener 0,0204 metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado de muro. Si vamos a tener eso, calculamos a través de la planillita esta que ya conocemos, lo que es cemento, arenilla, y no hay ripio porque es mortero. Con estos valores, cemento, arenilla, la dosificación generalmente 1,4, con el peso específico aparente de cada material y el peso específico de cada uno. Tenemos el total. A través de regla de 3, sacamos que necesitamos cemento 396 kilogramos por metro cúbico y arenilla 1759 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí la cantidad utilizamos 9 bolsas por metro cúbico o 396 kilogramos por metro cúbico y 1,23 metros cúbicos de arena por metro cúbico de mortero. Por lo tanto, esos son nuestros valores: cemento 8,8 kilogramos por metro cuadrado y arenilla 0,027 metros cúbicos por metro cuadrado, adicionándole las pérdidas que nosotros tengamos. Aquí está, este 1,23 metros cúbicos por metro cuadrado por la cantidad de ladrillos que teníamos anteriormente, 0,0204 el volumen de mortero. Ese es nuestro volumen. Entonces obtenemos que para el cemento, para un metro cúbico, 8,88. ¿Se acuerdan cuánto le dije el rendimiento yo anteriormente? 9, ¿no? Entonces, 9 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos 0,027 metros cúbicos por metro cuadrado de muro. Fíjense, ahí están las 25 piezas por metro cuadrado de ladrillo cerámico, 0,028 metros cúbicos de arenilla por metro cuadrado de muro y cemento Portland 8,88, 9 kilogramos por metro cuadrado de muro. Este es un cálculo adicional porque si hablamos de arenilla, generalmente nos las venden encamionadas las arenillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cemento, 45 bolivianos por bolsa, dividido entre 50, 0,90 bolivianos por kilogramo, dividido entre 6,96, 0,13 dólares por kilogramo. Ese es el valor del cemento, dólares por kilogramo. Si hablamos de arenilla, la arenilla cuesta aproximadamente 255 bolivianos la camionada. Una camionada trae 5 cubos, entonces 255 dividido 5 cubos, más o menos son 51 bolivianos por metro cúbico, dividido entre 6,96, la arenilla está en 7,33 dólares por metro cúbico. Ladrillo cerámico de 6 huecos. La camionada de ladrillo generalmente viene en 1000 piezas. Entonces, 980 bolivianos valen las 1000 piezas. 980 dividido 1000 bolivianos, sale 0,98 bolivianos por pieza, dividido entre 6,96, tenemos un valor de 0,14 dólares por pieza. Y estos valores son los que colocamos acá en cantidades por metro cuadrado. O por ejemplo, ladrillo cerámico, la pieza, ¿cuánto vale la pieza? 0,14. La arenilla, ¿cuánto vale el metro cúbico de arenilla? 7,33. El cemento Portland, ¿cuánto vale el kilogramo de cemento Portland? 0,3.
Y con eso ya tenemos la sumatoria de los materiales, ya tenemos el costo total unitario de material. Para revoque ambas caras. Fíjense que el mismo muro, ya nos pasamos un poquito más hasta el eje de la columna. Revoque ambas caras, espesor del revoque 2 centímetros por cara. Ahí tenemos el mismo análisis de dosificación 1:4 para el revoque, las mismas cantidades. En cemento son 396 kilos por metro cúbico por 0.04 metros cúbicos que vamos a tener en cada metro. Entonces tenemos 15.40 kilogramos de cemento por metro cuadrado de muro. Y la arena fina, 1.23 metros cúbicos por metro cuadrado de muro por 0.04, tenemos 0.0492 metros cúbicos por metro cuadrado de muro en revoque. Pérdida de 10%, entonces vamos a tener los materiales para cemento y arena fina para un metro cuadrado de muro. Entonces tenemos 1540 y 0.0492. Aquí está, arena fina 0.049 y cemento 15.40, los mismos precios unitarios. Con esto, jóvenes, si tienen alguna duda, yo les sugiero que ustedes en su casa, tanto los que están del otro lado de la pantalla como los que están aquí presentes, lleguen a su casa, agarren una hojita de papel y puedan repetir todos estos valores que hemos visto acá. Los metros, las dimensiones de ladrillo, los espesores, los revoques, los espesores de la junta, y hagan este ejercicio. Y no lo hagan una vez, háganlo 1, 2, 3. Háganse su programita en Excel, porque si ustedes no hacen eso, esto va a quedar así. ¿Me entendieron? Sí. En cambio, si ustedes tratan e intentan hacerlo en su casa, ahí va a generar más dudas. Entonces ahí ustedes van a tener que venir y preguntar al ingeniero, mire, hice esto, ¿cómo? Y no puedo llegar a este valor. Entonces ya lo volvemos a ver nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repitan todo este procedimiento que hemos visto acá para que ustedes puedan trabajar y entender de la mejor manera. Principalmente esta planillita que vemos acá. Hágansela en Excel. Si quieren, sáquenle foto a esta planillita acá para que lleguen a estos valores. Con estos pesos específicos. Haciéndose esta planillita ustedes en Excel, van a ganar hartísimo, porque solamente ya con esta planilla es cambiarle el tipo de dosificación que se quiera y se va a tener las cantidades unitarias de cada uno de material dependiendo del tipo de hormigón o mortero que se esté teniendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿De Zoom no hay nadie? Bien. Con eso nos vemos el día miércoles. Nos vemos, jóvenes.